Muy buenos días, fieles seguidores. Bienvenidos a la Radio Misionera, hoy 28 de noviembre. Estamos en esta primer semana del tiempo de Adviento, una preparación muy privilegiada para poder recibir al Verbo, la palabra que se hizo carne. Y hoy llegamos a la puerta de sus casas y a sus corazones para compartir esa palabra viva hecha carne. Vamos a disponernos a escuchar con nuestros corazones y a recibir la palabra del Señor. Escucharemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 8, versículos del 5 al 11. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un oficial romano y le dijo: Señor, tengo en mi casa un criado que está en cama, paralítico y sufre mucho. Él le contestó: voy a curarlo. Pero el oficial le replicó: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Cuando le digo a uno ve, él va. Al otro ven y viene. A mi criado hace esto y lo hace. Al oír aquellas palabras, se admiró Jesús y dijo a los que lo seguían: yo les aseguro que en ningún israelita he hallado una fe tan grande. Les aseguro que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Mis queridos fieles seguidores, en esta semana de preparación, en esta primera semana de Adviento, nos encontramos con esta palabra que nos presenta el evangelista Mateo. En esta escena que sin duda para el evangelista fue una anécdota que impactó bastante, no solamente en su vida como escritor, sino a la comunidad cristiana. El ver la experiencia de un hombre que no era judío, pero que creyó en Jesús, se acercó a él, confió en él, tuvo fe en él, sin ser judío. Hablamos de este hombre, un oficial romano, que es un centurión. Esta anécdota que impacta la vida de la comunidad, sin duda también nos impacta a nosotros, al tenerlo ahora en contacto con la palabra de Dios, y sin duda para aprender bastante de cuál es la actitud correcta frente a Dios. Cuando nosotros queremos relacionarnos hacia Dios, y al ver al centurión nos enseña cuál es ese camino correcto para crecer en esta relación con Dios. Y vamos a verlo, qué fue lo característico y lo fundamental para iniciar este crecimiento de relación con Dios. Pero antes de ello, en primer lugar, el Evangelio de Mateo nos presenta el lugar en donde fue realizado esta escena. Nos dice que Jesús entra a Cafarnaúm. En una ocasión yo compartí con ustedes este significado de la palabra Cafarnaúm, que fue uno de los lugares en donde Jesús realizó increíblemente su ministerio. Cafarnaúm significa el lugar o el pueblo de Nahum. Y Nahum quiere decir la consolación de Dios. Sin lugar a duda, allí en ese lugar de Cafarnaúm, Jesús mismo, a nosotros al escucharnos en los evangelios, fue donde realizó milagros, donde Él pudo estar en contacto con el dolor humano. Y en muchas ocasiones Él mostró esa compasión de Dios. Sin lugar a duda,
por la presencia de Jesús en Cafarnaúm, ese lugar se volvió verdaderamente el lugar de la consolación. Esto ya es en sí una enseñanza, mis hermanos, porque donde está Dios, allí hay consolación. Donde está Dios, allí hay sanación. Donde está Dios, allí hay vida y vida en abundancia. Eso es una enseñanza ya en primer plano, porque debemos de preguntarnos hacia nosotros, ¿cómo está el lugar de nuestro corazón? ¿Quién ocupa el lugar en nuestras vidas? ¿Está Jesús realmente en el centro? Tenemos a Jesús en nuestro corazón. No podemos negar que tú y yo tenemos heridas que necesitamos sanar. No podemos negar que tú y yo necesitamos aquellas cosas que requieren ser perdonadas, sanadas. Todo lo tenemos. Pero la pregunta es, ¿está allí Jesús? ¿Es tu corazón el lugar de la consolación porque está Jesús? Que esto nos pueda servir como un examen de conciencia para poder reconocer qué tanto Jesús está ocupando ese lugar. Y viendo ahora la escena de este hombre, de este oficial romano, este centurión que se acerca a Jesús, no para pedir algo hacia sí mismo, sino que lo pide por un criado, quien estaba en cama, paralítico y sufría mucho además. Este centurión se acerca para presentarle esta situación y Jesús inmediatamente hace una respuesta inmediata. Es increíble. Sin dudarlo, Jesús responde, voy a curarlo. Pero lo expresa en este lenguaje de que Él se va a encaminar. Él va a ir a su casa donde está este criado, va a ir a curarlo. ¿Cómo sabemos que este criado estaba en la casa del oficial romano? Porque lo vemos en la respuesta. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Sabemos que ahí estaba entonces el criado, en la propia casa del centurión. Pero volviendo a esta inmediatez de Jesús, vemos que cuando el centurión presenta las heridas, presenta este sufrimiento, hay una respuesta inmediata de parte de Jesús. Me pongo en camino. Dios es sin duda el primer misionero siempre. Es el que sale de sí mismo continuamente y Él se encamina no hacia el lugar o hacia el espacio o hacia el corazón que está sanado. Él se encamina hacia el corazón donde efectivamente necesita ser sanado. Mis hermanos, esto es importante tomar nota de esto en nuestros corazones porque muchas veces en nuestro caminar de vida, cuando nosotros experimentamos incluso la fatiga, el daño del pecado de nuestras propias acciones, una de las primeras actitudes que tomamos es decir, no me puedo acercar con Dios. Yo ya no puedo orarle a Él. Él no me va a escuchar. Y es una tendencia muy humana, esa tendencia de alejarnos pensando que aquel que es totalmente bueno no va a ser capaz de ver mi pequeñez. Pero vemos aquí en el Evangelio cómo constata de que una vez presentado la herida delante de Jesús, Jesús dice, voy a curarlo, voy a encaminarme allá, allí, en ese lugar, para curar. No tengamos miedo, pues, de presentar nuestras heridas. No tengas miedo de presentarle aquello que necesita ser reconciliado. El Señor quiere ir a curar. El Señor quiere tornar tu corazón herido en un Cafarnaúm, en el lugar de la consolación. Vemos que la respuesta de este centurión es impactante y eso es lo que impacta justamente a la comunidad cristiana a quien escribió San Mateo. Dice, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa.
con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano. Cuando nosotros nos encontramos frente al misterio del amor, nos interpela. Cuando nosotros nos encontramos frente al misterio del perdón, nos interpela. Y nos sentimos indignos, no para humillarnos, sino reconocemos esta indignidad ante Dios. Es un acto de humildad reconocer que necesito de Dios, que yo no puedo hacerlo. Eso es un acto de humildad. Y este es el itinerario espiritual que nos enseña este centurión para crecer en la relación con Dios. No podemos relacionarnos con Dios poniendo estas máscaras delante de Él y sentirnos que somos el Todopoderoso. No, es desvelarnos, quitarnos las máscaras y reconocer delante de Dios que somos pequeños y que necesitamos de su misericordia. Solamente así puede haber esta acción del milagro. Y fíjense cómo confía este centurión en la palabra de Jesús, porque dice, con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano. Y todavía lo enfatiza más con un ejemplo. Él está en una posición de autoridad, es un oficial romano, es decir, tiene subordinados bajo él. Y él mismo reconoce que cuando le dice a uno, ve, ese criado va a ir. Cuando le dice, ven, ese subordinado viene. Y cuando le dice al criado, haz esto, ese criado lo hace. Tiene poder de palabra este oficial romano. Pero él le expresa esto para reconocer que incluso él teniendo esa palabra de poder bajo unos subordinados, él no tiene la palabra para dar vida y curar, que es lo que necesitaba su criado. Por eso llega Jesús. Y con esto se destaca aún más lo que él dijo. Con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano. Mis hermanos, Jesús es Dios. Recordemos cómo Dios mismo desde el principio, en el Génesis, en el momento de la creación, bastó con solo una palabra para que surgiera la creación. Hágase la luz, pronuncia Dios, y la luz se hizo. Sepárese el cielo y el mar, y así fue. Con solo una palabra surgió la vida y la creación. Este centurión reconoce que con solo una palabra de Jesús, su criado puede sanarse. Es decir, lo está reconociendo como Dios. Que esta palabra incluso está por encima de su propia palabra, porque por más que él pueda tener palabra de autoridad, esa autoridad no da para dar vida. Y reconoce que solamente Jesús lo puede hacer. Es por eso que al oír esto, Jesús se admiró y dijo, yo les aseguro que ningún israelita ha hallado una fe tan grande. Esta es una enseñanza de fe que nos enseña también a nosotros. Un modelo de vida en el que debemos de aprender que para estar delante de Dios debemos de estar en una actitud de humildad, reconocer que su palabra es la única que puede darnos vida. Vamos a pedirle a nuestra Madre Santísima de Guadalupe que ella, quien recibió con humildad la palabra de Dios, ella misma pudo recibir esta misión de ser la Madre de Dios y traernos también el consuelo a nuestros corazones. Madre Santísima de Guadalupe, ayúdanos por tu intercesión a recibir en nuestros corazones la palabra de Cristo. Que esta palabra de Cristo nos sane, nos purifique, nos limpie, nos ilumine, nos guíe. Ayúdanos a decir sí
a Jesús y a su palabra, como tú dijiste sí para ser la Madre de Dios. Santísima Madre de Guadalupe, ruega por nosotros. Que Dios te bendiga.